Hola, ¿qué tal psicólogos? Muy buena tarde. Pues bueno, hoy vamos a empezar con esta clase a través de un videotutorial para saber un poquito acerca de cómo podría quedar nuestro programa de psicoeducación. Yo voy a presentar pues un ejemplo de un programa de psicoeducación y bueno, como nos podemos dar cuenta, el tema es ajustes razonables para la equidad y la inclusión educativa. Bueno, pues aquí viene el nombre de un servidor, Cristian Hernández Vázquez, de la materia de inclusión educativa de un diplomado en línea acerca de la especialidad en docencia. Y bueno, para ello, pues recordemos que, bueno, pues nuestros programas deben de tener los objetivos con terminación AR, ER, IR, deben de tener también el fundamento legal, deben de tener algunos aspectos de lo que va a ser pues nuestra labor. Esto es, bueno, cómo van a quedar las diapositivas para presentación y pueda yo calificarles para su evaluación. Y entonces, bueno, comenzamos. Ajustes razonables para la equidad e inclusión educativa. Para esto, bueno, pues es importante tener el fundamento legal y conocer el fundamento legal o jurídico. Aquí, por ejemplo, menciono que existen documentos cuya función es la de respaldar los derechos de las personas con discapacidad. Estos documentos son leyes como constituciones y declaraciones, las cuales denotan a las personas como individuos con los mismos derechos humanos y universales con los que nace todo individuo. Para esto, bueno, pues es importante conocer de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, a una familia, al bienestar social y bueno, vienen ahí especificados algunos de los documentos que yo utilicé para respaldar acerca de por qué los ajustes razonables y la inclusión educativa. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues en este caso sabemos que fue promulgada el 10 de diciembre de 1947 y bueno, el primer artículo menciona que todos los individuos nacemos libres en igualdad de circunstancias y es un derecho fundamental e inviolable el derecho a la vida. Después del derecho a la vida se desprenden todos, por ejemplo, el derecho a la educación. Una de las cosas que cabe resaltar es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para poder hacer su promulgación, se apoyó muchísimo en los artículos y en los derechos de la Constitución de 1917 de nuestro país. La Convención de los Derechos de los Niños, pues sabemos que los niños también tienen este derecho a la recreación, al esparcimiento, al desarrollo social y que es una obligación también de todo padre brindar casa, vestido, sustento y educación a sus hijos. También la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues sabemos que existen diferentes tipos de discapacidades, sin embargo, esto no resta condición humana a una persona con discapacidad, inclusive la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona que hoy en día ya utilizar la palabra discapacitado no es un delito, no es peyorativo, no es un insulto. Lo que sí sería insulto sería llamar minusválido. Está permitido ahora decir persona con discapacidad. Asimismo, la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible, pues es un documento en el cual se habla de que muchos países adscritos a la Organización de las Naciones Unidas, pues van a poder regular cuál va a ser el desarrollo deseable, es decir, condiciones de igualdad, de equidad, de buenas condiciones para el desarrollo social. Continuando con esto, bueno, pues tenemos la Constitución de nuestro país, la Ley General de Educación, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. En este caso, si nosotros no empezamos a generar una educación inclusiva, una escuela inclusiva, una sociedad inclusiva, pues bueno, estamos promoviendo la discriminación, no estamos permitiendo que la discriminación siga a flote. Bien, de ese fundamento teórico, por ejemplo, la declaración de Incheon dice, enuncia que la educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Cuando hablamos de una discapacidad, hablamos de una discapacidad intelectual, de una discapacidad motriz, lingüística, inclusive hasta alguna discapacidad o dificultad o trastorno de aprendizaje. Asimismo, bueno, la inclusión y la equidad en el acceso significa igualdad de oportunidades. En este caso, no nada más se trata de que las escuelas reciban a los alumnos, porque eso sería únicamente inserción. Recibimos a los alumnos, hacemos los ajustes, generamos
algunas estrategias para que puedan lograr y alcanzar los aprendizajes. Eso sería ya una educación inclusiva, y para ello pues vamos a utilizar lo que es los ajustes razonables. La Ley General de Educación en su artículo 41 dice: la educación especial se enfoca en participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, sea congénita o adquirida. Congénita es de nacimiento, adquirida es decir, nació digamos, en pleno uso de sus facultades, y algún accidente pues provocó la discapacidad, ya sea física, mental o motriz. ¿Sí? Que asimismo, por ejemplo, dice dificulta la conducta, la comunicación. También es considerado una discapacidad y una necesidad de inclusión los sujetos con capacidades intelectuales sobresalientes. Los principios de la inclusión, aquí habla de tres. Características de las escuelas inclusivas, es aquí donde empieza mi panorama de la psicoeducación. Pues realmente somos una escuela inclusiva, somos una sociedad inclusiva. Pues las escuelas inclusivas van a ser espacios para la aceptación, reconocimiento, adaptación, colaboración, evaluación y compromiso para el aprendizaje y asegurar logros de las personas con discapacidad. Es decir, las escuelas regulares necesitan ya adecuarse para poder recibir a alguna persona con discapacidad, ya que son espacios donde las adecuaciones infraestructurales también permite que exista capacitación a los maestros y el trabajo colegiado. Es decir, no nada más se trata de la maestra de grupo, hay un conjunto multidisciplinario, los trabajadores sociales, los psicólogos, los educadores especiales, los psicopedagogos, etcétera. Asimismo, dentro de la psicoeducación, pues necesitamos empezar a psicoeducar, a reeducar, de que ya no van a ser necesidades educativas especiales, sino ahora van a ser llamadas barreras del aprendizaje y la participación. Dice: las barreras del aprendizaje y participación pueden ser actitudinales, pedagógicas y de organización, mientras que NE o necesidades educativas especiales es una barrera para el aprendizaje. Las barreras del aprendizaje y la participación pueden disminuirse con el uso de apoyos escolares, tecnológicos y humanos, es decir, familia y amigos, y asimismo complementarlo con becas, con recursos terapéuticos y de salud. En este plano de la psicoeducación, pues sería una pregunta evidente: ¿qué cosas son los ajustes razonables? Dice aquí que se refieren a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida. Es decir, los maestros van a implementar el mismo tema que vea un alumno regular a un sujeto con discapacidad, ya sea con sordera, con ceguera, a lo mejor con un trastorno del espectro autista. Si están viendo sumas y restas, pues en este caso el maestro tiene que adecuar el tema para que aprenda a sumar y a restar, y no ponerlo a pintar únicamente figuras de diferentes colores. ¿Por qué? Porque eso no sería una escuela inclusiva y mucho menos sería un ajuste razonable. Se refiere a las adaptaciones, señalizaciones, modificación de horarios, asignación de salones, materiales didácticos. Por eso es un trabajo multidisciplinario, porque van a converger ahí pues psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, educadores especiales. En la imagen podemos ver pues una escuela en la cual hay una rampa para las personas que utilizan silla de ruedas, asimismo las escaleras pues para los alumnos regulares. Los ajustes razonables fueron creados para evitar la discriminación, ofreciendo equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Asimismo, son un punto que facilita la accesibilidad de las personas con discapacidad para un contexto educativo. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta de que los salones cuentan con las condiciones necesarias para poder generar aprendizaje. ¿Cuáles son los ajustes razonables que pueden realizarse en las escuelas? Esto es psicoeducación. O sea, todas las escuelas cuentan con recursos. El problema es que no hacen las adecuaciones porque a veces ni siquiera conocen cuáles son los recursos o cómo pueden emplearlos. Ahí, por ejemplo, menciona que deben existir rampas, pasamanos, señaléticas, las adaptaciones sanitarias, zonas de ascenso, descenso, para estacionarse, ¿sí? Asimismo, el material didáctico, por ejemplo, visual, multisensorial, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Recordemos que, bueno, hoy en día muchas personas ya cuentan con un teléfono que tiene acceso a una Play Store y a Internet. Pues también podemos sugerirle a los maestros cuáles son aquellas sugerencias de aplicaciones para poder implementar y ayudar a su alumno a poder aprender. Asimismo, comunicación e información, objetos de uso cotidiano, ¿sí?
Y bueno, pues ahí hablo también un poquito de cómo se puede llevar a cabo la educación inclusiva a través de la reeducación. Por ejemplo, pongo acá, yo colaboro en una institución primaria multigrado de 3 grupos, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. La modalidad de trabajo es así dispuesto que se ha recibido alumnos con discapacidad intelectual, motriz, problemas específicos de aprendizaje, además de hacer grupos de 12 algunos en promedio. Por ejemplo, también son grupos no muy numerosos. Hemos hecho ajustes de material didáctico, por ejemplo, libros, rotafolios, ordenadores gráficos. He aplicado o sugerido también la metodología vygotskiana, sobre todo el método natural artificial, interaccional y cooperativo. Aquí, por ejemplo, vemos la presentación de un proyecto multigrado. Este es de los alumnos de cuarto, quinto, sexto, que hicieron pues la presentación de un proyecto de una planta potabilizadora, independientemente de las discapacidades lingüísticas, motrices o intelectuales. Pues bueno, todos apoyaron, todos cumplían una función para poder presentar el proyecto. Sí, y bueno, pues aquí en este caso la psicoeducación sería en ir enseñando cuáles son algunas de las estrategias para que una escuela pueda convertirse netamente en una institución inclusiva. Pues bueno, hasta aquí un poquito para que podamos aprender un poco de cómo debería ser deseable la presentación de nuestro programa de psicoeducación. Estamos estructurando, ahorita también dentro de la plenaria pues revisaremos cuáles son aquellos requisitos, cómo ir quedando, otra, digamos también otro tipo de presentación de trabajo para poder realizar nuestro proyecto y poder obtener una ponderación para nuestra evaluación de este parcial. Pues bueno, cuídense mucho, agradezco la atención prestada a este video, queda atento a sus dudas y recuerden que bueno, pues estas serán disipadas a través del Handout. Cuídense mucho, excelente tarde, chao.